Como decimos, lo que vamos a hacer hoy va a ser estudiar la parte de la geometría afín euclidiana, que tenemos un nuevo concepto, que es el de distancia que vamos a introducir aquí entre elementos de un espacio afín. Lo primero que necesito es saber cuál va a ser mi espacio de trabajo. Seguimos como en todo, trabajando con espacios afines. Y ahora le vamos a añadir ese apellido de Euclidio. Entonces, como decimos, vamos a escribir nuestras primeras definiciones. Definición. Entonces, llamamos espacio afín euclidiano o euclidio, depende, a veces le llaman de un modo u otro, a un espacio afín E, que es nuestro espacio, nuestro marco de trabajo, de modo que su correspondiente parte vectorial, ese E flechita, es un espacio vectorial euclidiano. Aquí ocurre igual que todo lo que estamos haciendo, todos los conceptos que vemos con espacios afines. Todo se construye o se asocia a partir de su correspondiente parte vectorial. Con la idea de que hay una aplicación punto, punto, flechita por ahí, que además me convierte a esa terna de puntos y vectores en lo que llamamos nosotros nuestro espacio afín. Bueno, lo importante es que como tengo un espacio afín donde la parte vectorial tiene el apellido de euclidiano, eso significa que yo ahí puedo definir, o tengo definido más bien, un cierto producto escalar, una operación, una aplicación que hemos dicho verifica esta serie de propiedades y a eso lo llamo yo producto escalar. Bueno, pues, ¿cómo? Este E flechita es un espacio vectorial. A mí la verdad que euclidiano me cuesta mucho decirlo, me suena mucho mejor euclidio. Y luego el libro a veces se le escapa. Pero bueno, euclidiano existe un producto escalar que hemos denotado o hemos definido nosotros con la notación de este paréntesis picudo, puntito, puntito y el paréntesis picudo, definido sobre nuestro espacio vectorial E flechita. Bueno, pues gracias a este producto escalar voy a definir una nueva aplicación. Esa aplicación va a ser la distancia entre dos puntos cualesquiera. Es decir, dados. Ahora sí vamos a trabajar ya con puntos y no con vectores. Pues dados dos puntos P y Q, que recordamos que puntos, aunque le llamamos puntos, son simplemente los elementos del espacio afín. No tiene por qué ser geométricamente un punto, sino cualquier estructura abstracta que posea esa estructura de espacio afín, sus elementos van a recibir el nombre de puntos. Supongamos que fuesen cosas tan raras como yo que sé, polinomios con término independiente. Pues cualquier polinomio con término independiente, si construye un espacio afín correspondiente, sus elementos se llamarían puntos, aunque sean polinomios. Da igual lo raro que sean las cosas, ¿de acuerdo? Pues entonces, dados dos puntos de nuestro espacio afín E, solo que ahora, a partir de ahora, aunque no lo pongamos, siempre vamos a estar trabajando con nuestro espacio afín euclidiano, vamos a definir la distancia entre esos dos puntos. Es decir, dados P y Q pertenecientes a E con E espacio afín euclidiano, definimos la distancia entre ambos puntos
entendiendo aquí siempre punto como sinónimo de elemento del espacio fin, como distancia empieza por D, pues vamos a llamarlo D. Y ponemos aquí el punto P y el punto Q. Esta va a ser la notación que vamos a emplear. Y lo que nos interesa a nosotros es cómo definimos este concepto. Pues de forma intuitiva, igual que hemos visto para elementos del espacio vectorial R2 o R3. Lo único que voy a hacer es decir, oye, como yo tengo puntos, yo sé que a partir de esos puntos puedo construir un vector. No solo que pueda construir un vector, sino que como el modo de moverme de punto a punto en un espacio fin es mediante vectores, yo sé que hay un cierto vector v flechita que al sumárselo al vector al punto P me da precisamente el punto Q. En lugar de llamarlo v flechita, como es precisamente el vector que me permite pasar del punto P al punto Q, lo llamo PQ flechita arriba. Es decir, que yo puedo construir o existe un cierto elemento PQ flechita, que es precisamente el vector del espacio vectorial E flechita que me permite pasar del punto P al punto Q. Pues como esto es un elemento de un espacio vectorial y en la lección anterior hemos trabajado precisamente con la parte de espacio vectorial euclidiano, ahí habíamos definido a partir del producto escalar un elemento llamado norma de un vector. Pues lo que vamos a definir como la distancia del punto P al punto Q es lo que hemos introducido en la lección anterior como la norma de ese vector PQ. Que si recordamos, la norma de un vector se definía a su vez como el producto escalar del vector PQ, o del vector que sea, consigo mismo, y a ese número le hacíamos la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo que vamos a llamar nosotros distancia. Ahora, distancia entre dos puntos. En realidad, lo que estamos haciendo es construir una aplicación que toma dos elementos de E y me devuelve un número real, ¿no? Es decir, que dicha aplicación D que va del espacio fin E, producto cartesiano con el espacio fin E, es decir, toma dos elementos P y Q del espacio fin y me devuelve a priori, parece que un número real. En realidad sabemos un poquito más, sabemos que es un número real que no puede ser negativo, es decir, es mayor o igual que 0, pero a priori un elemento de R va a recibir un nombre. Pues esta aplicación recibe el nombre de distancia euclidiana. Bueno, pues como hemos introducido una nueva aplicación ahora sobre mi espacio afín, vamos a ver qué propiedades verifica esta aplicación que hemos definido. Es decir, primer resultado fuerte. Ahora hacemos una apreciación sobre este resultado que, bueno, lo llama resultado, pero en realidad tampoco es. Aquí, dado espacio afín euclidiano, con D distancia euclidiana, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, una observación que habíamos hecho nosotros ya al principio es que, como estoy calculando por definición la raíz cuadrada de algo, es la raíz cuadrada positiva porque la he definido así. Por lo tanto, lo que obtenemos precisamente es que la distancia de dos puntos P y Q es siempre mayor o igual que 0, sea cualen sean los puntos P y Q que yo coja de mi espacio fin E. Además, podría plantearme en qué momento tengo exactamente la igualdad a 0. Pues eso ocurre si y solo si el punto P es igual que el punto Q, si estoy cogiendo exactamente el mismo punto. Esto es precisamente del resultado que vimos sobre normas del espacio vectorial.
porque la norma del vector PQ era 0 precisamente cuando el vector era el vector nulo. Y en ese caso, cuando al punto P le sumo el vector nulo, obtengo el mismo punto P, pero se supone que pasaba el punto Q, pues tienen que ser los dos puntos iguales. Además tenemos una propiedad de simetría entre los puntos, es decir, la distancia del punto P al punto Q es equivalente a la distancia del punto Q al punto P para cualquiera P y Q que yo coja en mi espacio afín E. También obtenemos lo que sería la desigualdad triangular para la distancia de puntos, es decir, la distancia de un punto P a un punto R es siempre menor o igual que la distancia del punto P a cualquier punto intermedio Q más la distancia de ese punto Q al punto R que teníamos inicialmente. Y esto es para cualquiera puntos P, Q y R que cojamos de nuestro espacio afín E. Y no solo eso, sino que hay ciertos casos en el cual esta desigualdad anterior se puede mejorar incluso. Porque si resulta que cuando sitúo esos tres puntos y me fijo en los vectores que me permiten pasar de un punto a otro, es decir, si me fijo en el vector PQ y en el vector QR y en el espacio vectorial E flechita, esos dos vectores son vectores perpendiculares, puedo afirmar un poco más esta desigualdad. Y no solo se convierte en una igualdad, sino que además tengo caracterizado qué ocurre con las distancias. Porque si tengo esta igualdad, entonces la distancia al cuadrado del punto P al punto R coincide exactamente con la distancia al cuadrado del punto P al punto Q más la distancia al cuadrado del punto Q al punto R. Y esto es para cualquiera puntos P, Q y R de nuestro espacio afín E. Pero es que el resultado es incluso mucho más fuerte, porque nosotros decimos, obviamente, si los vectores son perpendiculares, entonces se verifica esta igualdad. La parte fuerte está en que precisamente el recíproco también es cierto, es decir, que esto es una caracterización biunívoca, es decir, podemos eliminar este si los vectores son perpendiculares y decir, los vectores son perpendiculares si y solo si la desigualdad triangular anterior se convierte en una igualdad, pero con los cuadrados de cada una de las distancias que intervienen aquí. ¿Vale? Digo que quería hacer una apreciación porque aquí hemos visto algunas propiedades que son esta propiedad número 1, esta propiedad número 2, propiedad número 3 y propiedad número 4. Estas propiedades son un poco más generales de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Esta última propiedad, precisamente, eso de decir, tengo dos lados que son perpendiculares, que forman un ángulo de 90 grados, y me dice que la distancia del cuadrado es igual a la distancia del cuadrado a la distancia del cuadrado, a mí me suena de algo. A mí me suena precisamente de cuando teníamos un triángulo formado por los puntos P, Q y R, donde en el punto Q tengo un ángulo de 90 grados, lo cual significa que estoy hablando de un triángulo rectángulo. Esto representa la hipotenusa del punto P al punto R, y estos dos son los dos catetos. Lo que pasa es que tenemos aquí precisamente escrito en términos de la geometría afín lo que es simplemente el teorema de Pitágoras. Mucho más general. Porque el teorema de Pitágoras da una de las implicaciones. Si forma 90 grados, entonces teorema de Pitágoras. La otra caracterización no la vemos hasta que estudiamos lo que sería el teorema del coseno. Se dice precisamente si esta igualdad se verifica es que entonces hay un ángulo de 90 grados. Muy bien. Pero vamos a fijarnos en estas cuatro propiedades, porque esto nos permite a nosotros definir un concepto mucho más general, que se toca aquí un poco de refilón para un concepto final, que es el de isometría, pero realmente es un concepto puramente de análisis, que es el concepto de espacio métrico. Porque nosotros hemos dicho, en mi espacio afín euclidiano construyo una aplicación que llamo distancia. Ahora, esa aplicación distancia verifica estas propiedades. No es solo que esta aplicación distancia verifique estas propiedades, sino que en realidad, sobre un conjunto cualquiera,
Cualquier aplicación que verifique estas propiedades la voy a llamar distancia. Entonces, vamos a poner la definición formal completa de lo que sería un espacio métrico. Es decir, esto nos hace falta únicamente porque queremos trabajar al final con un concepto, yo digo, muy de pasada. Definición, sea. Y para no confundirnos con el E, voy a poner un X mayúscula, distinto del vacío, un conjunto. Y aquí hablo simplemente de conjunto, ya no hablo de espacio afín, espacio vectorial, no, un conjunto, simplemente. Y voy a considerar una aplicación D que va del punto cartesiano de X por X en R. Entonces, decimos que D es una métrica o distancia sobre X si se verifican las propiedades anteriores. Es decir, propiedad número 1, que la distancia de un punto X a un punto Y, lo pongo ya en minúscula porque en mi cabeza esto ya es como análisis. De un elemento X a un elemento Y es mayor o igual que 0 para cualquier elemento X y que coja del conjunto. Yo no estoy pidiendo ningún tipo de estructura a este conjunto X. No solo eso, sino que le exijo también que la distancia del punto X al punto Y sea igual a 0 si y solo si el punto X coincide con el punto Y. Le pido simetría, es decir, que la distancia de un elemento X a un elemento Y coincida con la distancia del elemento Y al elemento X, independientemente de los elementos X y que yo coja de mi conjunto X. Y por último, le exijo a la desigualdad triangular que la distancia de un punto X al Y sea menor o igual que la distancia del X al Z más la distancia del Z al Y para cualquiera X y Z que yo coja de X. Esto es una de las primeras definiciones que vais a ver o que se verán en topología. Porque por donde se empieza en topología es, hombre, aparte de la topología, se empieza por un espacio muy sencillo que son los espacios métricos. Espacios métricos, espacios normados, espacios topológicos, las relaciones que hay entre unos y otros. ¿Vale? Pues si tengo una distancia, el par formado por el conjunto X y la aplicación de que es una métrica se llama espacio métrico. Y como decimos, es simplemente cualquier conjunto no vacío que tenga relacionada una aplicación que verifique estas cuatro propiedades. Lo interesante es que, gracias a estos espacios métricos, yo puedo no solo estudiar distancia entre dos elementos, sino que, como X es un conjunto, yo puedo construirme subconjuntos dentro de ese conjunto X. Y puedo plantearme entonces, si tengo definida una distancia que me permite, en cierto modo, comparar elementos de ese conjunto X, si también puedo comparar los subconjuntos completos entre sí. Es decir que si tengo un par XD que es un espacio métrico y consideramos los subconjuntos, vamos a llamarlo por ejemplo A y B, que estén contenidos en X, podemos extender el concepto de distancia.
Y no limitarme solo a hablar de distancia entre elementos, sino hablar de distancia entre conjuntos. ¿Cómo? Pues de forma natural vamos a definir la distancia del subconjunto A al subconjunto B como voy a fijarme en toda la distancia de elementos de A a B. Es decir, voy a coger la distancia que hay de un elemento, como es un conjunto, puedo poner A minúscula a B minúscula, donde cojo el elemento A del conjunto A y cojo el elemento B del conjunto B. Y eso me da un conjunto formado por todas esas posibles distancias. ¿Y qué voy a hacer ahora? Quedarme con la más pequeña. La más pequeña, desde el punto de vista conjuntista, el análisis o el lenguaje, es hablar del ínfimo de este conjunto. Que ese ínfimo es un elemento del propio conjunto, hablaré de mínimo. Pero claro, realmente para que yo pueda hablar de mínimo, necesito ser capaz de encontrar dos puntos, uno de A y otro de B, de modo que esa distancia coincida con la distancia entre esos dos puntos. Es decir, podremos hablar de mínimo si existen, vamos a llamar un punto A sub 0 perteneciente a y un punto B sub 0 perteneciente a B, tales que la distancia que hay del conjunto A al conjunto B es exactamente igual a la distancia que hay del punto A sub 0 al punto B sub 0. El problema es que nosotros aquí estamos hablando de un concepto mucho más general de lo que a nosotros nos hace falta en esta asignatura. No nos hace falta introducir todo el concepto de espacio métrico como tal, pero sí nos interesa para ver esta distancia entre subconjuntos. Nosotros qué estamos haciendo más, porque nosotros no nos limitamos a trabajar con subconjuntos, sino que esos subconjuntos están dotados de una cierta estructura. En este caso, la estructura de espacio afín o de espacio vectorial. Aunque en general, dados dos conjuntos cualesquiera, no siempre puede existir ese ínfimo, en el sentido de que pase de ser un ínfimo a convertirse en un mínimo, bajo ciertas condiciones sí que va a ser posible. Y casualmente, algunas de esas condiciones coinciden con lo que nosotros estamos haciendo en esta asignatura, que es darle una estructura adicional a esos subconjuntos A y B. Entonces vamos a ver el siguiente resultado, que lo que nos dice es precisamente donde nosotros estamos trabajando, siempre vamos a ser capaces de encontrar ese mínimo. Porque como decimos, no nos limitamos a trabajar con conjuntos, sino que trabajamos con espacios afines. Entonces tenemos el siguiente resultado. Proposición. Y dice, bueno, pues sea E un espacio afín euclidiano con dimensión de nuestro espacio afín finita y vamos a fijarla en que sea un cierto n, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a coger dos A y B contenidos en E que sean no simplemente subconjuntos, sino que sean subespacios. Obviamente cuando hablamos aquí tratamos de subespacios afines y hombre, nos interesa que sean no vacíos, porque si fuesen vacíos pues no hay nada que hacer porque no hay elementos con los que trabajar, ¿de acuerdo? Pero de modo que no quiero que tengan elementos en común. Con A intersección con B igual al vacío. Esto simplemente lo exigimos porque si de forma natural hay un elemento que está en ambos conjuntos, cuando yo coja la distancia de ese elemento consigo mismo, obviamente me va a salir 0. Por lo tanto, siempre que dos subconjuntos se corten, tengan intersección no nula,
la distancia entre ambos va a ser 0. La parte interesante es cuando no hay intersección entre dichos conjuntos. Ahí puede ser, en general, cuando trabajo con espacios métricos, que la distancia sea 0 pese a que la intersección sea el vacío. Pero vamos a ver qué pasa cuando dotamos de una estructura adicional. Por eso aquí, hombre, por lo menos que no se corten, porque si se cortan sabemos automáticamente que es 0. Vamos a ver qué pasa en el caso interesante, que es cuando no hay intersección. Bueno, pues en ese caso, es decir, entonces podemos encontrar un punto P del conjunto A y un punto Q del conjunto B, tales que el vector que une el punto P con el punto Q, o por así decirlo, no, lo hemos dicho malamente, como el vector que une P con Q, es el vector del espacio de flechita que al sumárselo al punto P me devuelve el vector Q, ¿de acuerdo? Es ortogonal al espacio de direcciones del subespacio afín E, es decir, a la flechita. Y el vector PQ también es ortogonal a todo el espacio de direcciones del subespacio afín B, es decir, al B flechita. Esto lo que significa que este vector es perpendicular con todos los vectores de A flechita y que PQ flechita es perpendicular con todos los vectores del B flechita, ¿vale? Además, lo que obtenemos es que la distancia, por aquí, la distancia que hay del subespacio A al subespacio B es precisamente la distancia que hay de ese punto P al punto Q. ¿De acuerdo? Parece muy poca cosa este resultado. Lo que nos está diciendo realmente es cómo precisamente la distancia entre dos subespacios afines pasa de ser el ínfimo de la distancia a ser el mínimo de la distancia. Porque efectivamente podemos encontrar ese punto P y ese punto Q, de modo que la distancia entre los correspondientes subespacios afines coincide precisamente con la distancia que hay entre esos dos puntos. Estos dos puntos, P y Q, suelen llamarse pies. Tiene un porqué. Y es porque lo que estamos haciendo nosotros realmente aquí es construir un nuevo espacio que va a ser la variedad perpendicular común. Entonces, esto no... Bueno, vamos a poner aquí una nota. Los puntos P y Q reciben el nombre de pies, porque son aquellos elementos donde una cierta variedad se está apoyando, por así decirlo, en el subespacio fin A y en el subespacio fin B. Se está apoyando además de manera perpendicular, porque vemos que el vector que une el punto P con el punto Q es perpendicular a toda la variedad de direcciones del A y a toda la variedad de direcciones del B, ¿de acuerdo? Lo interesante de esta proposición no es tanto la proposición en sí, sino su demostración. Porque la demostración es una demostración constructiva que nos dice cómo podemos obtener precisamente este punto P y este punto Q. Realmente lo que nosotros vamos a hacer en la mayoría de las ocasiones es elegir un punto genérico de mi subespacio afín A, elegir un punto genérico de mi subespacio afín B, que hemos llamado P y Q, sin saber exactamente cuánto deben valer esos puntos P y Q, sino los puntos que sean, construimos el vector correspondiente e imponemos estas condiciones de perpendicularidad. Pues esa variedad que nosotros estamos construyendo realmente recibe el nombre de la variedad perpendicular común. Es un nuevo subespacio afín
que es aquel subespacio fin que es al mismo tiempo perpendicular al subespacio A y perpendicular al subespacio B. Entonces, normalmente, bueno, cuando yo lo estudié, solemos llamar L mayúscula, contenido en E, al subespacio afín que verifica que dados A y B subespacios de E, se tiene que L flechita es ortogonal a la flechita y L flechita es ortogonal al B flechita. ¿De acuerdo? Además, si llamo P a la intersección de L con A y Q a la intersección de L con B, se tiene que, y es importante, si son únicos, si solo hay un punto de intersección, si hay más de un punto no es tan sencilla la fórmula, si son únicos, la distancia que hay entre la variedad A y el subespacio fin B es precisamente la distancia que hay de ese punto P al punto Q. Y esos puntos P y Q se llaman pies de la perpendicular común, que es donde esa perpendicular común toca a la variedad fin A y donde toca al subespacio fin B. El libro no lo llama variedad perpendicular común ni habla de nada de eso. Solemos llamar a L perpendicular común a el subespacio A y el subespacio B. El libro no le pone nombre, simplemente dice, no, mira, hay un vector, unos elementos P y Q que verifican esta propiedad. Vale. Realmente puede hacer mucho más, porque lo que hace en la demostración es precisamente construir todo un subespacio fin L que tiene estas propiedades. Y esa intersección de P con el A, o sea, de L con el A y de L con el B, son esos puntos P y Q que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver entonces qué más podemos hacer. Porque una vez que hemos definido toda una variedad, en realidad puede hacer un poquito menos y estudiar qué pasa con segmentos, que son los elementos sencillitos que tenemos nosotros a partir de puntos. Pues vamos a ver cómo podemos construir nosotros precisamente precisamente segmentos, ¿vale? El libro lo introduce en una proposición, vamos a hacerlo distinto. Primero vamos a definir lo que es el segmento y a partir de ahí la proposición. Entonces, sea un espacio afín euclidiano. Y vamos a tomar dos elementos, P y Q, que pertenezcan al E. ¿De acuerdo? Obviamente, vamos a exigir que P sea distinto del punto Q. Pues entonces, definimos el segmento de P a Q como, o el segmento entre P y Q, como el segmento PQ. Esto es una notación simplemente que escribimos corchete P, Q, corchete. Lo que nos interesa es cómo se define esto. Van a ser todos aquellos elementos. Nosotros hemos visto que podemos realizar combinaciones afines de puntos en un espacio afín.
Entonces simplemente voy a realizar una combinación afín de los puntos P y Q. Solo que voy a ser capaz de especificar exactamente qué numerito tiene que llevar el P y qué numerito tiene que llevar el Q. Pues vamos a poner una combinación afín de 1 menos lambda por P más lambda por Q, tales que el P y el Q, que el lambda tome un valor cualquiera entre 0 y 1. Si nos acordamos, cuando vimos, ya no me acuerdo si la lección 3 o 4, las combinaciones afines, lo que necesitaba para que fuese una combinación afín de puntos es que los escalares que multiplican a cada uno de los RST puntos correspondientes sumasen todos 1. Precisamente 1 menos lambda y lambda suman 1. O sea que de verdad estamos hablando de una combinación afín de puntos. Lo que pasa es que una combinación afín muy sencilla porque tengo únicamente 2 puntos. Si esto fuese PL, estaríamos hablando realmente de una combinación convexa de los elementos P y Q, que podemos generalizar también. Lo que aquí se llama combinación afín, en otros ámbitos se llama combinación convexa. Bueno, pues vamos a dar nuestro resultado. Proposición. Lo que tenemos nosotros es que sea E un espacio afín euclidiano y vamos a coger un punto R perteneciente a E. Se verifica que si yo cojo dos puntos cualesquiera, P y Q, y yo construyo, es decir, independientemente de los puntos P y Q que yo elija, construyo el segmento PQ, pues para que ese punto R pertenezca al segmento PQ, lo que tiene que ocurrir, y lo podemos caracterizar con un sí solo sí, es que la distancia que hay del punto P al punto Q tiene que ser exactamente igual a la distancia que hay del punto P al punto R más la distancia que hay del punto R al punto Q. Si nos fijamos, nosotros sabemos por la desigualdad triangular, que es una de las propiedades que me dice la distancia, y que la distancia de un elemento P a un elemento Q es siempre menor o igual que si añadimos cualquier elemento intermedio. Pues para que esos tres puntos, o para que un punto pertenezca al segmento, tiene que convertirse en una igualdad. Solemos decir también entonces que los puntos P, Q y R están alineados. Lo mismo decir que los tres puntos están alineados a decir que uno de ellos pertenece al segmento formado por los otros dos. ¿Vale? Bueno, y ahora ya podemos irnos al último concepto que nos interesa, que es volver a generalizar un poquito más para la parte de espacio métrico, que es el concepto de isometría. Entonces vamos a terminar con una definición antes de pasar a un caso particular que nos va a interesar a nosotros, que es el correspondiente al modelo cartesiano. Entonces, definición. Ahora ya de modo general, sean x con su correspondiente aplicación d y un cierto x' con su aplicación d', dos espacios métricos. Entonces, decimos que una aplicación phi que va del x en el x' es una isometría si phi es biyectiva y conserva las distancias. Es decir,
si cumple que la distancia de un elemento X a un elemento Y es lo mismo que la distancia de la imagen de ese elemento phi de X a la imagen de ese elemento phi de Y. En XY cojo la distancia de, en phi de X, phi de Y, a la distancia de prima. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado porque no es la derivada de la distancia de. No es una función como tal. ¿De acuerdo? Y esto es para cualquiera XY que cojamos de X. El libro, por ejemplo, define isometría como una aplicación sobreyectiva que conserva la distancia. Yo nunca lo he visto como una aplicación sobreyectiva, siempre como una biyección que conserva la distancia. No sé si porque ha sido una rata o porque ellos llaman isometría a algo un poco más relajado. ¿De acuerdo? Pero para mí siempre una biyección, una isometría es algo biyectivo y que además conserva distancia. ¿Vale? Y que se conserva distancia es que la distancia de un punto a otro es siempre la distancia de dos puntos cualesquiera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos al estudio de los casos particulares que nos interesan. Y ese caso particular que nos interesa va a ser irnos ya por fin a la geometría analítica euclidiana. Con cuentas. Y las cuentas lo vamos a hacer geometría afín euclidiana porque vamos a trabajar en el espacio afín euclidiano. Uno muy concreto. Es decir, a partir de ahora, vamos a centrarnos en el espacio afín euclidiano que vamos a llamar E sub n y que está dado por el espacio A sub n de R. ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¿Quién era este espacio A sub n de R? Este A sub n de R estaba definido precisamente como todas las n más 1 tuplas, es decir, 1, lambda 1, lambda 2, hasta un cierto lambda n, traspuesto donde cada uno de estos lambda 1 hasta lambda n eran todos números reales. ¿Y quién era entonces el espacio vectorial correspondiente? El espacio de direcciones de este espacio fin, este E sub n flechita, que no es otra cosa que el A sub n de R flechita, era coger y en lugar de escribir un 1 en la primera componente, escribíamos un 0. Este es el modo sencillo en el que nos gusta a nosotros trabajar con estos elementos, en el que trabajamos realmente con cosas que tienen n componentes, le ponemos un 1 en una componente adicional para indicar que es un punto, le ponemos un 0 en una componente adicional para indicar que es un vector. Y si quiero generalizar más todavía, le añado un elemento x sub 0 o lambda sub 0 en este caso para indicar que es algo de la extensión vectorial E sub n gorrito. Ese es el modo que tengo que trabajar con las tres o los tres elementos fundamentales con los que estoy trabajando en esta asignatura. Espacio afín, espacios vectoriales y extensiones vectoriales. Ahora, recordemos que esto recibía un nombre. ¿Quién era este A sub n de R? No era otra cosa que el modelo analítico cartesiano de espacio afín euclidiano de dimensión n. Bueno, pero esto significa una cosa. Obviamente ponemos aquí n perteneciente a las naturales. ¿De acuerdo? Ahora,
Si es un modelo, este es el modelo analítico cartesiano, de espacio afín. El hecho de que haya añadido el apellido euclidiano, lo que significa es que por tener euclidiano va a haber una cierta distancia euclidiana. ¿Y cuál es la distancia euclidiana que construimos aquí asociada? Pues esa distancia la definimos como la distancia de ¿quién? De un punto, ¿verdad? Pero ¿cómo son los puntos de E sub n? Son de la forma 1 lambda algo, ¿verdad? O sea que un punto va a ser un elemento de la forma 1 lambda 1 hasta lambda n. Le pongo el traspuesta porque para nosotros son siempre elementos que escribimos por columnas. Yo lo quito con una fila para que no me ocupe tanto, pero tengo que añadir el traspuesto para indicar que esto debería ser una columna, ¿vale? Y otro elemento del E sub n va a ser también de la forma 1, pero cambiando el resto de componentes. Voy a llamarlo, por ejemplo, por poner otra idea, lo normal es lambda mu, ¿no? Ponemos aquí el mu sub 1 hasta el mu sub n. Traspuesto. Pues esta distancia euclidiana para este espacio afín euclidiano cartesiano, ¿quién va a ser precisamente? Sé que hay una raíz cuadrada, por definición, y lo que voy a definir es simplemente coger la diferencia de cada término, es decir, voy a coger al elemento mu sub i, le voy a restar el lambda sub i, voy a elevar al cuadrado y voy a hacer esta operación desde el i igual a 1, desde el primero hasta el último término, es decir, la suma de la diferencia de las componentes al cuadrado. No comienzo la primera porque cuando haga 1 menos 1 sale 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 más lo que sea es s lo que sea. Pues esta va a ser nuestra distancia euclidiana que vamos a definir sobre este espacio del modelo analítico cartesiano. ¿De acuerdo? No problema, sino ¿por qué estudiamos este modelo y no otro modelo? Algo tiene que tener este modelo que lo hace tan interesante o tan importante. Pues ocurre lo mismo que habíamos visto en la parte de extensiones vectoriales. Y es que resulta que cualquier otro espacio afín euclidiano que tenga dimensión finita va a ser isomorfo a un cierto modelo analítico cartesiano de espacio afín euclidiano. Es decir, este modelo es tan interesante porque cualquier otro se reduce a este básicamente. Entonces, vamos a ver que cualquier otro espacio afín euclidiano es, bueno, con dimensión finita, con dimensión finita, es isomorfo, pero no solo va a ser isomorfo, sino como estamos definiendo un espacio, un conjunto con una aplicación de que hemos llamado distancia, también va a ser mucho mejor el comportamiento, va a ser isomorfo e isométrico a un cierto E sub n con n perteneciente a las naturales. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué herramientas me hacen falta precisamente para llegar a esta conclusión. Lo primero es que necesito ver cuáles son los elementos característicos importantes de los espacios afines euclidianos. Uno dice, bueno, cuando trabajamos con espacios vectoriales, lo fundamental son las bases. Cuando trabajamos con espacios afines, hemos visto que son los sistemas de referencia cartesianos. Ahora bien, aquí le estoy exigiendo un poquito más. Y es que no es simplemente un espacio afín, sino es un espacio afín euclidiano. Pues a ese sistema de referencia cartesiano le voy a exigir yo también un poquito más. Y vamos a ver cuál es el concepto
que construimos a partir de esa exigencia adicional que yo introduzco. Definición. Bueno, pues un sistema de referencia cartesiano, que lo solemos denotar mediante una R caligráfica, un punto origen que escribíamos como E sub 0 mayúscula, y luego una serie de vectores que escribía E sub n flechita hasta el cierto E sub 1 flechita, hasta un cierto E sub n flechita, en un cierto espacio afín euclidiano, en el espacio afín euclidiano E, se llama sistema de referencia y bueno, pues como a todos estamos añadiendo el apellido euclidiano, pues va a ser un sistema de referencia euclidiano si la única condición adicional que yo le voy a añadir es sobre el comportamiento que tienen estos vectores. Pues si la base de vectores formada por el E sub 1 flechita hasta el E sub n flechita es una base ortonormal. Es decir, voy a imponer también que me hace falta, para llamarlo euclidiano a ese sistema de referencia, una condición que pues quiero que la base sea la mejor de las bases que yo pueda tener. Y como estoy teniendo una aplicación que es el producto escalar y me permitía definir si los vectores eran perpendiculares o no, pues voy a exigirle que por lo menos a los vectores de mi sistema de referencia cartesiano sean vectores perpendiculares. Y ya puestos a elegir, en lugar de que tengan cualquier norma, que todos estén normalizados y tengan norma igual a 1. Bueno, pues con este sistema de referencia cartesiano euclidiano vamos a ser capaces de ver el resultado fundamental. Es decir, proposición, te podríamos llamarlo teorema, pero el libro lo llama proposición. Pasa como con el de análisis, que todos son proposiciones. Entonces, sea R igual al sistema formado por el punto E sub 0 y luego una serie de vectores que llamamos E sub 1 hasta un cierto E sub n, que va a ser un sistema de referencia euclidiano en E. Entonces, consideremos el isomorfismo de coordenadas, que aquí viene la notación guay del libro, que de verdad podría haber puesto una notación mucho más sencilla. Por ejemplo, hubiese llamado phi de x. No, el libro dice, lo llamo x simplemente y lo expreso como un 1x flechita. Y obviamente estos son las coordenadas de cada punto, es decir, es simplemente escribir 1x sub 1 hasta un cierto x sub n. Pues llama x a la propia aplicación, en vez de llamarlo phi de x, que phi de x te da un nombre mucho más guay de aplicación, es la aplicación asociada a ese punto x. No llama x a la aplicación. Bueno, no pasa nada, pues una aplicación que hace, toma un elemento de e y me va a devolver un elemento del un cierto e sub n, ¿de acuerdo? Obviamente, como estamos aquí con n vectores, eso significa que la dimensión de mi espacio afín E euclidiano es precisamente n. Pues vamos a ver que ¿cómo construyo este isomorfismo de coordenadas?
Este isomorfismo de coordenadas lo que hace es que a cada punto, que también denota como punto x1, x2, no lo vamos a hacer así, sino que como le hemos utilizado el lambda, lo que hago es que a cada punto de aquí que sea lambda 1 hasta un cierto lambda n, lo que le hago corresponder es el punto 1, lambda 1 hasta el lambda n. Eso es lo que hacemos para irnos al modelo cartesiano. Añadir un 1 a ese punto o a ese elemento. ¿De acuerdo? Pues resulta que este isomorfismo X me va a permitir definir un isomorfismo entre los espacios vectoriales correspondientes. Es decir, dicho isomorfismo X induce un isomorfismo vectorial que denotamos X flechita, que toma un elemento del E flechita y me devuelve un elemento del E sub n flechita. Y además se tiene ¿quién es la distancia? Pues la distancia de un punto P a un punto Q, cualesquiera, obviamente son distancias sobre el E, y para cualquiera puntos P y Q de E, nosotros sabemos cómo se define la distancia sobre el E sub n. Sobre el E sub n sería restar las componentes, elevar al cuadrado, y restar componentes, elevar al cuadrado, hacer la suma de todo eso y le calculamos la raíz cuadrada. El problema es que P y Q a lo mejor no son los puntos. Necesito calcular las coordenadas de esos puntos. Ah, bueno, pero eso es sencillo. Lo único que tengo que hacer es coger y a la coordenada iésima del punto Q le resto la coordenada iésima del punto P. Ahora con esas coordenadas consigo pasar precisamente con este X, paso de E a E sub n, elevo todo eso al cuadrado, hago el sumatorio desde la primera componente hasta la última, quitándome el 1 porque 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado se me cancela, y calculo la raíz cuadrada de toda esta expresión. O sea que realmente consigo ver la relación que hay entre los espacios afines, entre las correspondientes partes vectoriales, flechitas, y con la correspondiente distancia que se define sobre el espacio euclidiano E y sobre el espacio euclidiano E sub n. Una distancia es la distancia PQ que tenga definida E, pero resulta que la puedo calcular también como la distancia entre los correspondientes isomorfismos de coordenadas. Si hubiésemos querido, yo podría haber puesto aquí, para que quedase más claro, que lo que me está diciendo este resultado es que la distancia que tenga definida E entre el punto P y el punto Q coincide con la distancia que hay definida en el espacio cartesiano E sub n del X de P al X de Q. Esto es lo que significa la igualdad anterior. Para cualquiera P y Q que yo coja de E. Lo que pasa que lo que hace es que ya directamente me ponen la fórmula desarrollada de la distancia en el modelo analítico cartesiano E sub n, porque lo hemos visto aquí. Y esto es todo lo que tenemos que saber sobre esta parte de geometría afín euclidiana con el nuevo concepto de distancia.